punto de vista, ahí estuvo el anuncio. Ya. Es una paracha bien extensa, tiene muchos temas que revisar, aproximadamente, o tiene 53 mandamientos, casi un 10% de los mandamientos de la Torá, un poquito menos, que nos hablan de las leyes del siervo hebreo, las leyes de homicidio, violencia, leyes de los amos y propietarios, leyes sobre restitución, más leyes diversas, como el tema de seducir una doncella, hechicería, bestialismo, idolatría, cuidado de la extranjera o la viuda del huérfano, préstamos de dinero. También nos habla de las fiestas anuales, las Shelosh Regalim, son las 3 fiestas de peregrinación, las promesas del retorno a Canaán y el pacto de Dios con Israel. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la segunda aliyá, pero primero vamos a hacer un repaso de la primera aliyá. Recordemos que los mandamientos, los 613 mandamientos se dividen en 3 grupos. ¿Se acuerdan de esa parte que la revisamos tiempo atrás? Quizás los que se acuerden y otros que lo van a escuchar por primera vez. Si bien la Torá son 613 mandamientos, tenemos 3 bloques, se dividen en 3 bloques, por decirlo, 3 grandes bloques. Uno de ellos son los hukim, que son los mandamientos que la Torá no da una explicación de por qué hay que hacerlo, simplemente dice, háganlos, como por ejemplo la alimentación kosher, cae dentro de este grupo de mandamientos. Los hukim, a pesar de que nosotros tratamos de buscarle una explicación que es más saludable aquí y allá, pero en realidad la Torá no dice que es por eso. Claro, la vaca roja es otro, es como el mandamiento emblemático. Entonces, tenemos ese tipo de mandamiento, alimentación kosher, vaca roja, que no hay una explicación, al menos directa en la Torá. Después vienen los edot, que son los mandamientos testimoniales, o también podemos entenderlo como los mandamientos culturales de Israel, la vestimenta, la comida, los bailes, como el folclore, podríamos decir, de nuestro pueblo de Israel. Ahí tenemos la comida de matzá, tenemos los tzitzit, los tefilim, o sea, claro, los tefilim, las fiestas, todo lo que tiene que ver con mandamientos de ese tipo, como de identificar a Israel en cierta forma de su manera cultural. Y el tercer grupo es lo que aborda esta parashá principalmente, que son los mishpatim, que tienen que ver con leyes sociales. Este es como Dios ordenó al pueblo de Israel para que pudiera ser una sociedad justa. Porque si nosotros nos trasladamos a ese tiempo, los pueblos en aquel momento eran súper bárbaros. Recordemos que Israel venía saliendo de Egipto, donde los golpeaban, la esclavitud era muy fuerte, ¿cierto? Y así ellos venían criados, por decirlo. 400 años, imagínense, a pesar, bueno, hay las discusiones de años que hay ahí, pero entre 210, 400 años, sí, hay un pequeño margen ahí. Pero imagínense la cantidad de tiempo y de generaciones en que Israel fue formado bajo el látigo. Entonces, ahora el Eterno los saca y tiene que volver a educarlos. Es como decirles, ¿sabes qué? Yo les voy a enseñar a vivir. Esto se hace, esto no se hace. Entonces, para Chad Mishpatín me gusta mucho porque uno ya comienza a ver el carácter de Dios. Al menos a mí es como el carácter del Padre en nosotros. Lo que Él nos empieza a decir, esto es así y esto es así. Esto se hace, esto no se hace. Y ahí vamos conociendo realmente a Dios, qué es lo que Él piensa en ciertos puntos. Son muchos temas los que se tocan y muy variados y algunos muy polémicos también, de cómo poder entenderlo en estos tiempos. Entonces, parte la Parashat Mishpatín hablando del siervo hebreo. Dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos si compra un siervo hebreo. Te servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Entonces, una de las preguntas que asoma a buenas a primeras es, pucha, si veníamos saliendo de Egipto, donde éramos esclavos o siervos, ¿por qué ahora la Torá nos vuelve a hablar de eso? Si supuestamente habíamos sido libres, ya no somos más esclavos, y ahora nos viene a hablar, es que hay un esclavo. Entonces, ¿cómo entiendo eso? ¿De qué se trata esto, Señor? Si me habían liberado de la esclavitud, ahora me habla de la esclavitud y me norma la esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel lo entiende de la siguiente manera. El pueblo de Israel dice, y los sabios, apenas Israel salió de Egipto, el Eterno ya conocía el corazón de Israel y sabía el potencial que tenía de volver a cometer errores.
como cuando uno rehabilita a una persona, o sea, la probabilidad de que vuelva a recaer en sus errores es alta, ¿cierto? Y ahí es donde la persona que está a cargo tiene que tener la paciencia de tratarlo hasta que él pueda salir de su condición. Entonces, ¿qué iba a pasar con Israel? Que probablemente iba a volver a cometer errores. Y dentro de la misma Torá, uno de los errores que lleva al hebreo o al israelita a ser un esclavo es cuando éste robaba y no tenía con qué pagar, ¿cierto? Porque acá en Mishpatín se ven leyes y consecuencias muy elevadas. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo? Pena de muerte porque, no sé, golpeó a los padres, pena de muerte. Y dice, "Oh, ¿cómo, Señor? Entonces, los países desarrollados, Estados Unidos u otros países que ya han alcanzado como esta estabilidad social, tienen normas con consecuencias muy elevadas. Por ejemplo, manejar a exceso de velocidad en Estados Unidos tiene un parte, yo no sé si puedes volver a manejar. Entonces la gente se cuida mucho de eso. El ser humano le pasa eso. Cuando son las penas muy altas, ahí sí que mejor no acelero mucho, porque ya no vuelvo a manejar nunca más en la vida. Entonces, es un poco la lógica de la Torah, de poder poner penas altas para que el israelita ni siquiera tenga la tentación de acercarse a eso. Entonces, esa es un poco la lógica. ¿Y qué ocurría? El Eterno, en este caso, se preocupa, apenas saca a Israel de Egipto, entrega las tablas de la ley, lo primero que habla es de cómo tratar a aquellos que van a fallar. Entonces, esto se entiende como un acto de misericordia de Dios, porque Él no les empieza a hablar y decirle, ya mira, a los que le vaya bien, los voy a bendecir, no, sino que Él dice, lo primero que vamos a hablar ahora después de la entrega de la Torah es qué va a pasar con los que le vaya mal, con los que fallen, con los que reincidan. Y a eso yo les voy a dar normas para que los puedan tratar como corresponde. Entonces ya el Eterno desde antes está pensando en los más débiles del pueblo de Israel, desde el punto de vista moral o espiritual. Entonces, como le decía, los que van a caer en esta categoría de siervo hebreo son los que iban a robar, los que iban a hacer cosas que no correspondían y no tenían cómo restituir ese daño. Porque recordemos, por ejemplo, en el mismo Mishpatín dice que si uno robaba un toro tenía que devolver 5. Imagínense, ¿de dónde iba a sacar plata para devolver 5 toros? Es como hoy en día un toro o un auto. Me robo un auto, lo que decía Alexis recién en el caso del auto. Devuelve 5 autos. ¿Quién va a tener para devolver 5 autos? Si por algo se está robando uno. Entonces, ¿qué ocurría? Es que este siervo tenía que trabajar todo el tiempo hasta poder pagarle al dueño del auto esta deuda que él había contraído por su pecado. Entonces, por eso la Torah parte hablando con estos esclavos hebreos que iban a fallar y el Eterno empieza a nombrar todo cómo tiene que ser tratado. Entonces, generalmente en Israel, los esclavos o los siervos hebreos tenían que ser tratados al mismo nivel del dueño. O sea, si el dueño tenía una cama, el hebreo también tenía, el esclavo o el siervo también tenía que tener una cama. Si el dueño come, el siervo también tenía que comer. Entonces no podía, por su condición de pecado que había fallado, humillarlo. Esa es la intención de este mandamiento. Si se dan cuenta, en la Torá no hay cárceles. ¿Se han fijado? Nunca el Eterno dice, y construirán cárceles para 15.000 hebreos. No, no existían las cárceles. Claro, las ciudades de refugio, que era cuando había un asesinato sin querer, por un accidente, por decirlo. Podía ir a esas ciudades de refugio, pero que tampoco era una cárcel, era el lugar donde estaban los levitas. Entonces, de esa forma a ellos se le tenía que pegar lo bueno, sí o sí, para poder rehabilitarlo. En este caso también, la persona no iba a una cárcel, el ladrón, sino que iba a trabajar. Y trabajaba todo el tiempo hasta que él saliera de ese lugar. Incluso se le daba como un finiquito, que es lo que hoy en día conocemos, ¿cierto? Cuando termina de trabajar, viene el finiquito. Se le daba por parte del amo una compensación para que él pudiera partir su vida nuevamente y reinsertarse en la sociedad de Israel. Entonces dice que podía estar hasta el sexto 6 años y al séptimo quedar libre. Recuerdo mucho un comentario de Jonathan Galet, no sé si lo han visto, es bien conocido. El, el rabino este que tiene, es de los chistes, claro, sí, de Breslau. El de Breslau. El Jonathan en su comentario de Mishpatín
al final habla del, ¿cuánto se llama esto? Que nosotros conocemos, del hijo pródigo. Y él dice, hubo un rabino tiempo atrás que contó esta historia y cuenta la historia del hijo pródigo. Que hay uno, ¿por quién se preocupa más uno? ¿Por el hijo que tienes en tu casa durmiendo o por aquel que se fue a las 3 de la mañana y tú no sabes dónde anda y estás mirando ahí por la ventana todo angustiado dónde anda? Entonces él cuenta esa historia. Que esto es lo mismo acá en Parashá Mishpatim. El Eterno parte preocupándose por ese hijo, por el que iba a fallar, por el que iba a andar por allá, lejos en la madrugada. Entonces, ese es el corazón del Padre en esta paracha, preocuparse de ese hijo y ver cómo hacerlo volver. ¿Se fijan? Entonces, paracha Mishpatim está muy conectada también respecto al cielo hebreo con la parábola del hijo pródigo, cómo hacer volver a aquel que se había ido. Bueno, hay varios mandamientos, el tema de llevarlo a la puerta y hacerle un hoyito en la oreja, marcarle la oreja, ¿cierto? Mandamientos extrañísimos que uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Qué esas cosas que hay que hacer? Qué raro. Bueno, nuestros hermanos judíos todo lo encuentran una explicación. Y nosotros que tenemos la revelación de Yeshua aún más, porque la puerta representa a Yeshua, ¿cierto? O sea, es decir, el esclavo o el siervo hebreo se apega a la puerta, que es Yeshua, y ahí se le circuncida, por decir de alguna forma, el oído, para que pueda oír. Nuestros hermanos rabinos explican desde otro punto de vista, escuchaba al rabino Harari de Torah en uno, y él decía, ¿para qué sirve este lóbulo? Él decía, es como esto que tenemos los de seguridad, ¿cierto? Que nos dan una gomita para ponerse el oído, tapones auditivos. Este es el tapón auditivo que el Eterno nos hizo, natural. Entonces, cuando hay un ruido grande, ¿qué hacemos? Con nuestro propio lóbulo nos tapamos acá y nos sirve de tapón auditivo. Es como el Eterno dijo, les voy a poner un tapón auditivo ahí para que anden siempre con él y en caso de que lo necesiten taparse los oídos, puedan utilizarlo. Pero por otro lado uno dice, pero podemos usarlo bien o mal, porque también la Torah dice que no tenemos que tapar nuestros oídos, sino que escuchar al Eterno, ¿cierto? Entonces dice que por eso se le hace el hoyito, para que cuando se tapen los oídos y no quieren escuchar, igual les entre el Shema Israel, o sea, oye Israel, o sea, aunque no quiera escuchar, claro, el lóbulo tenga una perforación y puedan escuchar, y esa era un poco la intención de este mandamiento, era una de las explicaciones que dan marcarlo en la puerta. Y después dice, al séptimo año, que es lo que hablamos recién en la Haftará, se debía dejar libre. Cuando llegaba el Shemitah, lo que decía Jeremías, eso no estaba pasando, no lo estaban dejando libre, que fue también uno de los grandes pecados de Israel, que lo llevó a Babilonia. Eh, Ahora, nosotros podemos ser ese siervo hebreo, ¿cierto? Porque hemos pecado, hemos fallado, hemos puesto nuestra oreja, ¿cierto?, en la puerta, que el Señor circuncide nuestra oreja para poder escuchar la Torá desde el punto de vista del Mesías, que es la puerta, y podamos ser instruidos a Él. Y ahora también hay una interpretación desde el punto de vista rabínico que a mí me gustó mucho, y que ellos dicen, ¿quién es el siervo hebreo? El Evet Ibrí. Ellos dicen, el Evet Ibrí es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías se cargó con los pecados, como recién cantamos en la alabanza, con nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, ¿cierto? Se hizo siervo, dejó todo en el cielo y se hizo siervo acá en la tierra. Pero ese siervo hebreo, ese Mesías Ben Yosef, va a estar por 6.000 años, por 6 años. Y el séptimo año va a aparecer en libertad como el rey Mesías Ben David para traer la libertad. Entonces nosotros estamos en ese tiempo. Estamos finalizando el año sexto para ver aparecer ahora ya a este siervo hebreo que había sido el siervo fiel, ¿cierto?, de Hashem, que tomó nuestro lugar, que tomó el lugar de todos los que habíamos fallado para aparecer en el séptimo día en libertad y traer la libertad a todo Israel. Amén. Bueno, avancemos a la segunda. Hoy ya son 20 para las 3. Vamos, Alexis. Ya, bueno, acá hay otras instrucciones que tienen que ver si alguno hiere a su sierva y a su sierva con vara, muere y muere bajo su mano, este será castigado. Esa palabra castigo que está haciendo alusión, la Torá, de acuerdo a Levíticos 26-25, dice que traeré sobre vosotros una espada que ejecutará la venganza. O sea, ¿qué le está diciendo a los amos? Ustedes ya nos pueden golpear
como los golpeaban a ustedes en Egipto. Y si lo hacen, va a haber una pena de muerte también para el amo. Entonces, no es, vimos de hecho, Florencia me preguntaba en el auto, ¿y Moisés? Vimos que Moisés hizo un adelanto de esto, porque los siervos egipcios estaban maltratando y golpeando a los hebreos, y es como que Moisés ejecuta esta sentencia y le da muerte a este que está abusando del hebreo. Entonces, acá vemos lo mismo, el Eterno le dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden golpear a sus esclavos. Incluso acá decía que podía ser un esclavo no hebreo, cananeo, un siervo que tomaron cuando llegaron a la tierra de Israel. No podían tratarlo de esa manera. Y si los tratan, va a haber pena de muerte para el amo. O sea, era bastante elevado el tema. Y después más abajo dice, pero si sobrevive un par de días, ahí como que se salva de la pena de muerte, pero no del juicio del tribunal. Entonces, si se fijan, ya la Torah empieza a normar el trato a las personas. Hoy en día tenemos, Ley Karim salió hace poco, ¿cierto? Ley Karim. No, no, en honor a nuestra hermana Karim, pero salió esta Ley Karim que también norma el maltrato en el trabajo. Imagínense, ya la Torá hace 3.500, o sea, 3.300 años, ya venía hablando de este tipo de leyes que eran revolucionarias para el momento. Eso es importante entender. En ese momento no existía nada. Los esclavos no valían nada. Después dice, bueno, nos enseña que tanto un hebreo como un no hebreo tienen el mismo valor delante del Eterno. La otra, bueno, y acá hay un tema que también la Torá nos lleva justamente en la segunda liyá, que es como bien delicado y bien polémico para nuestros tiempos, que de hecho lo tuvimos en un debate hace poco acá en Chile que tiene que ver qué ocurre, dice, cuando el versículo 22, si algún hombre lucha entre sí y golpea a una mujer encinta y ella aborta sin haber daño, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según los jueces decidan. O sea, acá la Torá está presentando un caso de una lucha, ¿cierto? Como una pelea familiar, quizá algo así. Y un hombre tratando de golpear al otro hombre, al otro esposo, por decirlo, pasa a llevar a la esposa que tenía su hijo y la golpea y ella le causa este aborto. Entonces, de este versículo no se imaginan la cantidad de debate que se abren en Israel respecto al tema del aborto, que es un tema que nosotros acá en Chile, como le digo, ha estado en boga hace poco tiempo. Entonces, lo que llama la atención de este versículo de la Torá es que en el caso de la culpabilidad de este hombre por haber causado este aborto en el niño, no es vengado con la pena capital. O sea, no es tratado como un asesinato, porque dice que será multado solamente, va a recibir una multa. Entonces, no, porque si uno lo ve desde el punto de vista de vida por vida, debería también decir, este hombre, pena capital, porque causó el aborto del bebé. Pero la Torá hace esa diferencia. Entonces eso abre un debate grande en Israel en ese tiempo. Dice, el agresor tendrá que pagar una multa por el valor del feto según los jueces decidan, en caso de que el marido haga una demanda en el Beit Din, que es la corte de justicia. Pero dice, si hubiera daño, entonces se dará vida por vida. A eso se refiere ahora si causa un daño en la madre. O sea, ¿qué pasa si la mamá también, después de esta pelea y todo lo que ocurre ahí, también la mamá muere? Ahí sí, él recibía la pena de muerte. Entonces, imagínense, tenemos dos casos. La mamá sobrevive y la mamá no vive. Entonces, se abre ahí todo un debate respecto a este tema y hay dos opiniones, dice los maestros tienen dos opiniones en cuanto a esta interpretación de este versículo. Hay quienes opinan que el hombre tendrá que pagar con su vida literalmente y otros dicen que se trata de una indemnización según el precio el cual hubiera sido vendido en el mercado de siervos. O sea, se valora como la vida de la mamá y todo lo que hubiera ello producido y se daba un costo. Los que mantienen la segunda opinión dicen que el hombre no tenía la intención de matar a la mujer y por eso no se le puede emplear la pena de muerte. Los de la primera opinión dicen que si que sí tenía la intención de matar al marido, también es reo de la muerte de la mujer.
O sea, si el tipo tenía la intención de matar al esposo y quizás la mujer se interpuso para evitar esto, o sea, él ya iba con la intención de matar. Entonces por eso se divide la opinión ahí en los rabinos y unos dicen sí tenía que llevar pena de muerte, otros dicen que no tenía que tener pena de muerte. Dale, Alexia, el segundo. Bueno, acá tomé un artículo de Jabab. Jabab es una organización judía bien reconocida a nivel mundial, no sé si la conocen, es del movimiento judío de Jabab, de Lubavitch, del rabino Shmuel Nirson, que es bien conocido. Ellos dan algunas interpretaciones y comentarios respecto a este punto. Dice, todas las autoridades alágicas están de acuerdo en que estaría permitido y hasta obligatorio realizar un aborto cuando lleva el embarazo a término, o sea, llevar el embarazo a término implicaría el peligro de la salud de la madre. O sea, ¿qué dicen ellos? Podría entenderse el aborto cuando está en riesgo la salud de la madre. Por eso me hacía acordar mucho a lo que se discutió acá en Chile de las tres causales, ¿se acuerdan? Que una era poner en riesgo la salud de la madre, la otra era violación, me parece, ¿cierto? Y el otro era inviabilidad de la vida del inviabilidad. Esto es interesante que estos tres puntos se discutieron hace miles de años en Israel. ¿Se fijan? Quizás va un poco atrasado nosotros acá en Chile, pero ya los rabinos esto lo discutieron hace mucho tiempo y ellos ponen el caso, ¿se acuerdan de Rachel? De Rachel, que ella murió, ¿por qué? Justamente teniendo a Benjamín. Entonces, y eso marcó la vida de Jacob al punto de que cuando se encuentra con Joseph todavía él recuerda eso y le dice, oye, tu mamá que murió en el camino de Efrata, ¿cierto? Entonces, debido a que Israel y la Torá ya hay antecedentes de este tipo, se abre la discusión y ellos en este caso dicen si el bebé lo comparan con la ley del Rodef, que es como del perseguidor. Dice, cuando una persona persigue a otra para matarla, ¿qué tiene que hacer el que está viendo? Evitar que eso suceda, ¿cierto? Si yo veo que pasa una persona persiguiendo a otra y lo quiere matar, tengo que hacer algo, no me puedo quedar mirando como unas películas. Entonces tengo que ver y de alguna forma detener a la persona, al potencial asesino, aunque todavía no la mate. Entonces, ¿qué dicen? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Causarle alguna herida? No sé, dispararle a la pierna, por ejemplo, que es lo que hace la policía para reducirlo. O si ya está muy en riesgo, se decide por la vida del inocente versus de este asesino. Esa es la ley del Rodef que se utiliza en Israel. Entonces, interesante que ellos lo llevan a este mismo caso y me dicen, pero ¿qué relación puede tener? Claro, si ya se está detectando que el feto puede producir en la madre la muerte de ella, como en el caso de Rachel, entonces ahí se justificaría el tema de poder hacer, es como lo mismo, lo detengo y si es que es necesario terminar la vida del feto, se podría justificar. Ese es uno de los puntos que dan los rabinos respecto a esto. La otra, bueno, ¿y qué pasa en los otros casos? Casos de violación o inviabilidad del feto, por decirlo. Y acá dice depende, quién lo prohíbe, y también dividen esto en la etapa de gestación. También ellos en ese tiempo decían cuando era solamente agua, después cuando se considera el bebé como parte de la madre y después ya una tercera etapa cuando el bebé ya ha crecido mucho y es independiente de la madre. Entonces esas tres partes se analizan y hay distintas opiniones rabínicas. Dice, no obstante, hay opiniones rabínicas que dicen que hasta cierta etapa de la gestación estaría permitido eliminar al feto por ser nada más agua o un órgano de la madre y por ende descartable en caso de llevarlo a término, haría mayor daño, tanto físico o mental a la mujer, que lo que causaría eliminarlo. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Y esto se discutió hace poco con lo que pasó en Israel porque hay muchas mujeres que están secuestradas y han sido violadas y se sospecha que muchas de ellas estén embarazadas de sus captores, aparte que no se saben de quién es el padre porque fueron violaciones masivas que hizo jamás. Entonces ellos, bueno, jamás en su discurso, como ellos quieren la tierra de Israel, decían, si las embarazamos, nuestros hijos van a ser mitad jamás, mitad hebreo, entonces van a tener herencia la tierra de Israel.
Imagínense la crueldad, todo por un poco de tierra. Engendrar hijos mezclados, por decirlo. Entonces, Israel y el tribunal rabínico actual tuvo que tomar este punto y se tomó la decisión. Yo supe por ahí que se tomó la decisión y llegaron que se iba a permitir el aborto en caso de que esto fuera así. Lógicamente, si es que ya estaba en alguna etapa de gestación que se pudiera hacer. Son temas difíciles, pero que uno nunca piensa que la Torá va a hablar de esto y nos va a tocar la fibra, por decirlo. Son temas que, si usted me pregunta, yo no hubiera predicado esto, pero me tocó la segunda lía y tenía que hablarlo. Pero el Eterno los pone ahí. Y si los pone ahí es para que Israel discuta, para que nosotros discutamos y veamos que todo, el Eterno tiene control de todo, o sea, a Él no se le escapa nada, el Eterno no tiene tabú de nada, o sea, si quiere hablar de esto, si quiere hablar de sexualidad, si quiere hablar de dinero, lo va a hacer en algún momento. Y yo me acuerdo antes en la iglesia, nosotros elegíamos el discurso el que más nos gustaba para el domingo, ¿cierto? ¿Para qué me voy a meter en este tema? Pues, pero ahora tenemos que pasar por estos temas. Entonces yo le pregunté al Raúl el otro día, ¿qué aliyah toca? La segunda aliyah. Oh. Ya sabía lo que venía. Claro, porque son temas difíciles, pero lo que a mí me conforta el corazón es que H los pone ahí. Los pone ahí para que nosotros tengamos el valor de tocarlo, de revisarlo y ver qué se ha discutido también de todo esto. Lógicamente, yo después pensaba, yo decía con razón en Chile, después se presentaron estas tres causales. ¿Será que lo tomaron ya de otro lado? Por lo menos Israel ya ha discutido estos tres causales por mucho, mucho tiempo. Dale, Alex. Bueno, ¿quién decide al final? Dice acá el artículo de Jabá, el rabino juntamente con la mujer y por lo menos dos médicos especialistas en el tema. Se analiza cada caso y se ve el daño menor, por decirlo. ¿Ya? Bueno, también interesante que en Israel y en la mirada judía, quizá hay una diferencia con el discurso actual que, por ejemplo, las feministas dicen, es mi cuerpo, ¿cierto? Yo hago lo que quiero. Desde la mirada judía se entiende que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece a Shem. Entonces, nuestro cuerpo ha sido prestado a nuestra alma. ¿Para qué? Para que camine en este mundo, para que haga mitzvot, mandamientos, para que pueda elevar el alma. Pero no es que este sea mi cuerpo y yo me lo tatúo y hago lo que quiero. Por eso tenemos que cuidar nuestra salud. Y porque el Eterno nos prestó, es como el vehículo que nos prestaron para que anduviéramos y después tenemos que devolverlo un día. En lo personal ya me da como nervio cuando me toca hacer la paracha porque también nos tocó algo en esta semana en la familia. Bueno, les conté lo que pasó con mi papá, después de eso recibimos una buena noticia. Mi sobrino iba a ser papá, entonces nos trajo alegría a toda la familia un poco en compensación de ese momento difícil, pero esta semana perdió el bebé también eh, mi sobrino con su pareja y de hecho estuvimos ayer y antes de ayer en urgencia. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo, cómo me toca hablar justo de eso y me toca pasar por eso nuevamente? Son cosas que ya te da como nervio la paracha, así como, ay Señor, esto es la Matrix, algo pasa aquí. Pero nos hace vivir de cierta manera la porción y nos acerca a estos temas y te hacen buscar. Yo después viendo y algunas reflexiones me gustó mucho del rabino Harari, y él se fue a un mandamiento de esta paracha que yo nunca lo hubiera mirado así, que está en Éxodo 22, 25, dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como prestamista, ni le cobrará intereses. Si alguien toma emprenda el manto del prójimo, deberá devolverlo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre el cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues yo soy un Dios misericordioso. Entonces uno está diciendo, pero acá está hablando de dinero, ¿qué tiene que ver con todo esto? Entonces él explica y dice, en una explicación que se llama, el comentario de él,
comentario SOT de la Parashá. Recordemos que en la forma de estudiar la Torá hay varios, y el nivel SOT es como el más elevado, que uno trata de sacar una explicación espiritual más profunda. Y él dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, y él dice, este necesitado en el nivel SOT es nuestra alma. ¿Por qué nuestra alma es el pobre de este mandamiento? Porque dice que nuestra alma está en este mundo material, donde todo es material, toda la riqueza es material, pero no hay una riqueza para el alma, ¿cierto? Entonces el alma es el pobre. Entonces dice, si tú le prestas dinero, no debes tratarlo como los prestamistas con intereses. ¿Cómo yo le puedo prestar dinero desde mi mundo material al alma? Es cuando yo invierto, pero en cosas espirituales. Cuando yo invierto, no sé, en cumplir mandamientos, en ayudar a un necesitado, o en comprarme una Biblia. Todo lo que yo gasto en este mundo para que mi alma crezca, le estoy prestando eh, sin cobrarle intereses. ¿Y es qué significa eso? Es que no le diga yo al Eterno, Señor, yo me cobré una Biblia, así que dame un auto por lo menos. ¿Cierto? Que era un poco la prosperidad que nos habían enseñado. Pero pacta, ¿para qué? Para que el Señor te vaya bien en la empresa. Entonces, eso es lo que Él dice, no se debe hacer. Tú no debes prestar con interés, hacer cosas espirituales con interés material. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque eso te va a ser descontado en el mundo venidero. Cuando ya venga el mundo venidero y la restauración, ahí es donde, por eso Yeshua dice, hagan riqueza acá en el reino de los cielos, no en la tierra. ¿Te fijas? Está como muy conectado con lo que decía este rabino. Dice, si alguien toma, emprenda el manto de su prójimo, deberá devolverlo al caer la noche. ¿Cómo lo interpretaban esto? ¿O cómo lo interpretaba el rabino? Que ya cuando nuestra alma sale de este mundo, cae la noche, por decir, fallece la persona, eh, ¿con qué se va a vestir el alma? ¿Y con qué se va a vestir? Con todos los mivot que hizo. Por eso Yeshua también se preocupa de nuestras vestimentas espirituales, ¿cierto? Y uno no le hace mucho sentido y no quisiera en este mundo que nos dieran ropa más bonita. Pero dice, pero cuando vengan los voy a vestir con vestiduras blancas y uno le dice, qué bueno. Pero como muy adelante. Pero acá está hablando, dice el rabino, que llega un momento en que cómo nuestra alma se va a presentar delante de Hashem, como un alma desnuda o como un alma cubierta con vestimentas espirituales. Entonces, es por eso Yeshua dice, preocúpense de ese momento, no tanto de esto material, porque esto material va a pasar, todo lo material va a pasar. Bueno, con eso no dice que vamos a tener que vivamos mal, pero tampoco que sea nuestro afán. Entonces, hay un versículo que dice, mejor estar en la casa del duelo que en la casa de la fiesta. Me ha retumbado últimamente ese versículo, porque justamente dice que es en la casa del duelo que uno reflexiona estas cosas. Porque en la casa de la fiesta, no, pues en la casa de la fiesta hablo otras cosas, de cómo me fue, de que si Chile ganó, que si no ganó, que se hizo el gol, no hizo el gol, y hablamos de otras cosas. Pero cuando pasamos por estos procesos es donde sí hablamos de las cosas realmente trascendentales, como por ejemplo lo que hablaba acá el rabino, cómo estamos preparando nuestra alma para el mundo venidero, cómo estamos vistiéndonos para el mundo venidero, estamos invirtiendo el dinero físico en cosas espirituales, estamos ayudando al necesitado, estamos dedicando tiempo al estudio de Torah, o solamente estamos llenándolo la guatita de asado, que es rico, pero en cierta medida, ¿cierto? De disfrutar lo natural. A mí, por lo menos, me ha llevado mucho, mucho, mucho todo este tiempo a pensar en estas cosas. Ese día me tocó, quizá un poco fuerte lo que voy a contar, pero me tocó vestir a mi papá. Y yo cuando estaba enfrente de él decía, wow, cómo es la vida, cómo un día estamos, al otro día no estamos. O sea, un día estamos y al otro día el Eterno te lleva y estás ahí. Y es como ver como un disfraz de una persona que tú lo ves pero no está ahí, ¿sabes? Entonces yo, hoy, como que uno, esas cosas, como un estuche, claro. Por más que tú lo mueves, y me acordaba de Yeshua cuando dice, ¿por qué me has abandonado, cierto? Cuando está en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Y uno hace esa pregunta cuando fallece un ser querido, ¿por qué me has abandonado? Y Yeshua la tuvo también en la cruz. Y sentía de él, de parte de un consuelo, decir como tranquilo, hay muchas cosas que todavía no entendemos, que un día yo creo en la eternidad vamos a entender. Lo que vemos es muy poco de lo que existe realmente.
Y, y ahí uno reflexiona y se le mueve el alma, que lo que hacemos, pasamos por este mundo. Igual he entendido que pasamos por este mundo el tiempo que necesita nuestra alma. O sea, si yo necesito estar acá 10 años, estoy 10 años, 20 años, 70 años, 80 años. Lo que nuestra alma necesite para poder hacer este ticún, esta rectificación para presentarnos delante de Hashem. Entonces son, pero es difícil. Bueno, recién comentaba con mi hermano Cristian, uno tiene muchas preguntas de por qué. Muchas preguntas que hacerle a Hashem, ¿por qué? Pero yo creo que una de las cosas que nos da tranquilidad es saber que Él tiene el control de todas las cosas. Y más allá de cosas que no entendamos de nuestras realidades o de cómo funciona este mundo, Él tiene el control de todo. Eh, bueno, ya cerrando este tema, hay una reflexión final. Dale, Alexia, la siguiente. Que ahora nos quedan. La reflexión final siempre de parte del pueblo de Israel dice, fuera de las situaciones límites en las que hay que elegir entre una vida y otra, además, de más está decir que el judaísmo ve el nacimiento de cada niño como una enorme e induplicable bendición. No solo tenemos la responsabilidad de preocuparnos por la propagación de los niños judíos, el judío tiene la obligación de apoyar la conducta social en general, de respetar la vida al máximo y que fomente la natalidad en caso que la mujer no esté en condiciones de criar a su hijo y familia dispuesta a adoptarlo y proveer un hogar lleno de amor. O sea, en sí, para el resto de los casos no hay discusión, lo que es aborto, solamente hubo discusión en estos tres causas. Bien, Alexia, el otro. Bueno, después está ojo por ojo, que es la ley del talión, que nosotros conocemos, pero sabemos que la Torá tiene una interpretación. En el tiempo de Yeshua había un movimiento que eran los saduceos, que eran literales, ellos querían implementar esto tal cual, literal. O sea, si causó daño en un ojo, saquémosle el ojo. Pero el fariseísmo, que es lo que quedó después, era interpretativo. Entonces él decía no, ellos decían no, esto tiene que ver con compensar. Entonces hay varias formas de compensar el daño, si es daño físico, si es solamente un dolor físico, si hay gastos médicos, si hay holgazán o que queda sin cumplir una actividad debido a este daño, como cuando uno está con licencia médica, y la vergüenza también que le puede hacer pasar a una persona. Son estos 5 niveles que si una persona le causa daño a otra, tiene que compensarlo. El lucro cesante, claro. Entonces, no es como a nosotros nos habían enseñado porque no tiene sentido. Si le daña el ojo, hay que sacarle el ojo al otro. No. Tiene que pagar todo este tipo de daño y compensarle físicamente, hacerse responsable. Ahora tenemos seguro, ¿cierto? Ahora tenemos seguro si pasa algo en el trabajo, pero antiguamente no. La persona que causaba el daño tenía que hacerse responsable de todo lo que tenía que pagarle a la otra persona. Entonces, eso no hacía ser cuidadoso porque no era barato, lógicamente. Em, Dale, sí, dale, para seguir avanzando. Después nos habla también de la tenencia responsable de animales. Esta porción de la Torá, en el caso, habla de un toro que era un animal común en ese tiempo. Hoy en día son más los perros, ¿cierto? ¿Qué pasa si un perro manda a una persona? Yo tengo que hacerme responsable y pagar también todo el daño que hizo el perro. En este caso habla de un toro, dice, sin embargo, si el toro tenía antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o una mujer, el toro será apedreado y su dueño también morirá. Entonces, según Rachi, en este caso el cielo dará muerte al dueño del toro violento, no el hombre. O sea, se dejaba una sentencia como que en algún momento Dios iba a hacer esta justicia. El texto nos enseña que somos responsables de estos animales. Pero acá hay una conexión si uno entra ya a los temas alegóricos. O sea, hay una paracha que es la que nunca alcanzamos a revisar, que es la última, que se llama Besot Haberajá, que es la última paracha de la Torá, la 54, y generalmente no la alcanzamos a revisar porque se lee Simha Torah, y como Simha Torah lo hemos hecho al final, casi rapidito, incluso nos tocó con Shabbat, no alcanzamos a hacer comentarios. Pero en Besot Haberajá, Moshe da las bendiciones a las tribus de Israel. Y entre esas bendiciones da una bendición a Yosef. Y miren lo que dice. Deuteronomio 37:17. José tiene la majestad de un toro joven. Tiene los cuernos de un buey salvaje. Corneará
a naciones lejanas hasta los extremos de la tierra. Es mi bendición para las multitudes de Efraín y los millares de Manasés. Entonces acá vemos, si la Torá está diciendo que cuando un toro acornea, alguien, el dueño tiene que hacerse responsable, y después Moshe nos dice que José es como un toro y que va a cornear con Efraín y Manasés, que son como los dos cuernos de José. Entonces, ¿cuál decía la sentencia? Que el hombre, el dueño del toro, debía morir. ¿Quién es el dueño de Joseph? El Mesías Ben Joseph, Yeshua. Y él tiene que hacerse responsable de ese toro que es Joseph, que va a cornear las naciones y debía morir. Estaba profetizado en la Torá. Por donde uno ve, aparece Yeshua. Y esta interpretación de que iba a cornear las naciones con Efraín y Manasés, también habla de que los descendientes de Efraín y Manasés van a llegar, se van a meter entre las naciones. Por eso se dice que dentro de las naciones puede haber mucho Efraín y Manasés porque ha llegado hasta lo profundo de las naciones. Curiosamente, después también dice, si el toro acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 ciclos de plata y el toro será apedreado. Aquí se trata de esclavos cananeos. En caso de siervo hebreo, habría que pagar el rescate por su liberación, que son las 30 ciclos de plata. Y si revisamos por cuántas monedas de plata vendió Yeshua, o sea, Judá o Yehudá a Yeshua, por 30 monedas de plata. Entonces vamos viendo cómo todo el plan de redención de Yeshua tiene una conexión con la Torá, y esa es un poco nuestra misión, ir descubriendo y conectando que todo lo que hizo Yeshua no es porque sí. ¿Se fijan? Todas las cantidades, todos los eventos que él fue desarrollando en su ministerio era para ir dando cumplimiento a la Torah. Ese me parece que es el último. Alcancé a llegar, me pasé 4 minutos. Ah, no, bueno, pero ya después se la dejamos para el otro año, porque ya somos los 2 de la tarde. Yo creo. A ver, dale al final. Ya, no, ya. Después sigo. Vamos a hacer la bendición de la Torah para que dejar un tiempito de pregunta y respuesta. Bueno, primero, gracias eterno por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos muestras, Señor. Gracias por tu bendita Torá, Señor, que sabemos que no es de este mundo, Padre. Tu palabra, Señor, todo el texto al que nos exponemos cada semana, Señor, es, Padre, como un algoritmo, Padre, que tú nos muestras y nos va revelando, Señor, tanto de nuestra vida personal como también de tus mandamientos y de tu profecía, Padre. Gracias por mostrarnos a nuestro Mesías Yeshua, Señor, en cada una de las letras de tu Torá, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, haznos entender tu idioma santo, que es el hebreo, Padre, para poder cada vez más ver, Señor, lo que tú tienes ahí, Señor, como perla para nuestra vida. Dice la bendición de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, Behayeolá Natan Betoheinu, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tu eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad e implantaste la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tu eterno, que nos da la Torah. Amén.